Línea del tiempo. Prehistoria. Edad de piedra comienza con Paleolítico, que se da desde 2500 años antes de Cristo hasta 800 años antes de Cristo. Se crean las primeras herramientas que les ayudan a la caza, pesca y recolección de frutos. Viven en cuevas y aprenden a utilizar el fuego. Mesolítico. Empieza desde 10.000 años antes de Cristo hasta 5.000 años antes de Cristo. Se produce el calentamiento global en el planeta Tierra. Se extinguen algunos mamíferos grandes como el mamut y en la península ibérica se da el arte rupestre. El Neolítico, 5.000 años antes de Cristo hasta 3.000 años antes de Cristo. Se desarrolla la ganadería, la agricultura, se producen los primeros asentamientos de las poblaciones, se da una economía productiva, comercial y con esto es el fin de la edad de piedra. Edad de los metales. Empieza con la edad de cobre, que va desde 3.200 años antes de Cristo hasta 2.200 años antes de Cristo. Se desarrolla la metalurgia del cobre, se intensifica lo que es la actividad agrícola, se practican rituales y funerarias y el crecimiento de la población. Edad de bronce. 3.300 años antes de Cristo hasta 1.200 años antes de Cristo. Se da lugar a la llegada de los celtas a Gran Bretaña. Se da la creación del vidrio, fabricación de armas, grupos sociales más definidos. Edad de hierro. 1.200 años antes de Cristo hasta 550 años antes de Cristo. Se da lo que es la fabricación de armaduras, armas más duraderas, se desarrollan técnicas artesanales, cambios religiosos, culturales, aparición de la escritura en Europa. Edad antigua, civilizaciones antiguas, comenzando con Mesopotamia. 3.500 años antes de Cristo hasta 2.800 años antes de Cristo. Se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. Se da el desarrollo de las culturas como Sumeria, Arcadia, Babilonia y Asiria. Su religión se compone desde la voluntad divina, pero cada cultura se constituye su propia creencia. Junto con Egipto se desarrolla lo que es la escritura. Continuando con Imperio Romano. Desde 27 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Su territorio se rodea por el Mediterráneo. El pueblo tiene un derecho a escoger a su gobernante y el emperador Augusto se lo conoce como el que trajo la felicidad a Roma. Y tras su muerte nacen diferentes dinastías. La civilización griega. 1.200 años antes de Cristo hasta 146 años antes de Cristo. Se desarrolla en el extremo noroeste del mar Mediterráneo. Se destaca por su gran desarrollo en la arquitectura. Existen filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Compuesta por pequeñas aldeas que después evolucionan a polis. Persa. 1.400 años antes de Cristo hasta 559 años antes de Cristo. Grupo de tribus nómadas del norte de Irán. Las mujeres persas eran tratadas con respeto por las leyes y establecieron grandes organizaciones administrativas políticas. Su ejército se componía por 10.000 soldados. Y finaliza con la civilización egipcia, que data desde 330 años antes de Cristo hasta 332 años antes de Cristo. Se desarrolla en el valle del río Nilo al norte de África. Se decoraban los templos con representaciones artísticas, se desarrolla la escritura jeroglífica y sus dioses principales eran Osiris, Isis, Horus y Set.